Alejandro Aguilar López. Muy interesante su corte sobre cómo la filosofía no resuelve problemas. La filosofía, al ser inútil, según Aristóteles, estudia por sí misma y no por interés. Está muy bien. Si le llaman estudio, si le quieren llamar estudio, por mí llámenlo. Lo que yo no creo es que debamos ni financiarlo, ni tenerlo en nuestras universidades, sobre todo las pagadas con dinero público, ni pagar cosas como investigador en filosofía. No. Es personas que trabajen y filosofen en sus ratos libres. Siempre he sostenido que la filosofía como actividad, no como profesión, la llevamos a cabo todos, sobre todo porque es pensar, es especular, analizar la realidad y tratar de sacar conclusiones, hacer hipótesis sobre el mundo a nuestro alrededor, elaborar conjeturas de cualquier tipo de actividad. Eso es lo que hacemos todos los seres humanos. Si le llamas filosofía como actividad, me parece muy bien. La hacemos todos los seres humanos, todos. Para filosofar sobre física, me parece que deben hacerlo los físicos, los que deben especular sobre la física, conjeturar sobre la física, hacer hipótesis físicas y sobre todo ponerlas a prueba. Para filosofar sobre la pintura, me gustaría que lo hicieran los pintores. Para filosofar sobre las redes sociales, me gustaría que lo hicieran quienes estamos participando como generadores de contenido en las redes sociales, como el público de las redes sociales. Pero los profesionales de la filosofía vienen y te dicen, no, yo estudié filosofía, así que yo voy a estudiar la ciencia y yo voy a decir cómo es y qué está bien y qué está mal en ciencia. Y lo mismo en arqueología, y lo mismo en redes sociales, y yo te diré qué pasa con la biología, y yo te diré cuál es la verdad de la arqueología desde la filosofía, porque es la metaciencia y porque yo lo sé todo. La respuesta es no creo, no me suena bien. Mira, cuando tienes a filósofos puros hablando de matemáticas o de física, tienes cosas como las que hace Luce Irigaray. Mira, mejor un matemático como Bertrand Russell, filósofo sobre matemáticas, eso lo hace excelentemente bien. Mario Bunge era físico, otros físicos filosofan y lo hacen horriblemente mal, sobre todo cuando reniegan de la ciencia, que es el caso de Thomas Kuhn. Pero yo lo que digo es como disciplina, como profesión, como ejercicio de esta arrogancia intelectual enorme, me parece que no tiene mucho sentido. He tenido un debate reciente otra vez sobre la filosofía, porque hice un pequeño short donde dialogaba yo conmigo mismo diciendo, la filosofía ha creado muchos conocimientos, y preguntaba, ¿cuáles? No, pues muchos, dime cuáles. No, pues es que tú lo que pasa es que eres un cientificista. ¿Qué es en lo que terminamos? Siempre terminamos en eso. Pero entonces hubo gente muy seria, filósofos, que respondieron, no, la filosofía desarrolló, por ejemplo, el materialismo, y el materialismo es fundamental para la ciencia. Yo leo, cierto, la ciencia parte de la base de que vivimos en un mundo material. Pero hay muchísimos filósofos que dicen que el mundo no es material, que es espiritual, o que es idea, o que está generado por las ideas, o que la realidad se va creando con el discurso, una de las afirmaciones del postestructuralismo. Hay gente que dice que ni siquiera existe la realidad, así que no se puede estudiar. Tú elegiste decirme que no, el filósofo al que tengo que hacerle caso y al que respetar es al que dice que existe el materialismo. ¿Y qué hacemos con todos los demás? ¿No son filosofía? Sí, son filosofía. Entonces, la filosofía no dijo nada. Un filósofo dijo algo que resultó estar acertado con respecto a la realidad, pero ¿cómo sabes cómo elegir entre los filósofos que dicen que la realidad no existe y los filósofos que dicen que existe la realidad y es material y podemos estudiarla? ¿Cuál es el procedimiento filosófico para seleccionar a ese filósofo, a los filósofos que están en lo correcto y a los que están equivocados? Pues no lo hay. Tienes que aplicar la ciencia, entonces ya aplicaste el método científico. Entonces, en todo caso, las propuestas filosóficas válidas se validan por la ciencia y no por la filosofía. Esto tampoco les va a caer muy bien, pero mira. Y otro me dijo, y esto es mucho más interesante, o sea, Giordano Bruno propuso la pluralidad de los mundos habitados y por eso lo quemaron. Bueno, no, lo quemaron por otra cosa, lo quemaron por negar la Trinidad y por una serie de cosas. Yo he leído la acusación contra Giordano Bruno, y la pluralidad de los mundos habitados no figura de manera muy prominente en la larga lista de acusaciones que le hacen, sobre todo por su escrito Miércoles de Ceniza. Pero entonces Giordano Bruno tenía razón. ¿Por
porque era filósofo. No. Muchas personas se plantearon distintas cosas. Si alguno acertó, no es que él supiera, acertó más bien por azar. Hoy sabemos que hay muchos mundos, que los soles efectivamente tienen planetas a su alrededor y probablemente algunos de ellos tengan vida y quizás alguno de ellos hasta esté habitado. Pero Giordano Bruno no sabía algo que no supieran los otros filósofos de su época. Simplemente fue un hombre valeroso que se atrevió a plantear una idea extraña, pero otros plantearon ideas extrañas también que no eran válidas. Entonces esto es como una porra, una apuesta de baloncesto o de fútbol, ¿no? ¿Quién gana? Pues este equipo, y aquí empate, y aquí ganan, y aquí empate, y aquí gana este, y aquí gana este, y aquí gana este otro. Y el que acierta sabía más de fútbol que los demás. No, nunca diríamos eso. Nunca diríamos eso. Entonces tampoco podemos exaltar a los filósofos que acertaron en el pasado. Por ejemplo, el Demócrito con el atomismo. No podemos decir, es que Demócrito sabía que efectivamente existe el átomo. No, mira, incluso el átomo del que hablamos nosotros no es el del concepto de Demócrito. Simplemente se plantearon todas las posibilidades los filósofos. Puede haber átomos, no, pues la realidad puede ser indivisible, no puede ser infinitamente divisible. Y se plantearon todas las opciones y ahí se quedaron durante 2000 años, 2600 años. Hasta que llegó la ciencia y dijo, no, mira, pues esto se puede dividir hasta aquí. Después de aquí, ya cuando divides el átomo, si lo consideramos como el componente básico de un elemento, entonces pues ya cuando lo divides ya no es ese elemento, pero sí lo puedes dividir. Y luego el electrón también lo puedes dividir, pero ese ya no le llamamos átomo porque no seguimos los conceptos de Demócrito, sino seguimos los conceptos de la ciencia. Esa ciencia que tanto odian, porque siempre dicen que si no aceptas que la ciencia solo tiene un segundo lugar en el mundo, eres cientificista. Pues vale.